Bueno, y es momento de irnos al segmento de Jóvenes Amados por Dios. El tema es unción de los enfermos a cargo del seminarista. Vamos con ello. Queridos hermanos, saludos cordiales. Les saluda José Lario Solís, seminarista de tercero de Teología del Seminario Nacional de la Asunción. Para mí es siempre un gusto compartir con ustedes temas muy importantes. Ya hemos visto los sacramentos que tiene nuestra iglesia. Como siempre recordamos, un sacramento es un canal donde nos llega la gracia de Dios. Ese es un sacramento, queridos hermanos. Ahora vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el sacramento unción de los enfermos. Nos preguntamos a veces, ¿qué es la unción de los enfermos? ¿Tiene fundamentos bíblicos? Pues claro que sí, tiene muchos fundamentos bíblicos y de manera especial les podría mencionar, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 13, ungía con aceite muchos enfermos y los sanaban, por ejemplo. Y en Santiago, capítulo 5, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, leemos que está de manera literal, dice: ¿Están algunos enfermos entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En otros textos de la Biblia dice, en vez de decir llame a los ancianos, nos dice llame a los presbíteros. Y nosotros ya conocemos quiénes son los presbíteros de nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí está el fundamento de este sacramento, que es la unción de los enfermos. ¿Y para qué sirve? Este sacramento es uno de los sacramentos de sanación. ¿Para qué sirve? Para que nosotros estemos en gracia con Dios, porque ya hemos dicho anteriormente, un sacramento es precisamente eso, el canal donde nos llega la gracia. Este sacramento, queridos hermanos, les podría mencionar algunos elementos importantes, porque nosotros ya conocemos el sentido original de este sacramento, que es la unción, que es de sanación. Pero ¿en qué momento podemos recibir? Obviamente cuando estemos enfermos. Muchas personas han preguntado a veces en qué momento o cuántas veces yo podría recibir la unción de los enfermos. Por ejemplo, cuando una persona se opera, es un ejemplo que de repente no es tan agradable, ¿no? Pero es una realidad que tenemos en nuestro contexto. Las personas se operan de cualquier cosa, de cualquier enfermedad. Es preciso llamar al sacerdote para que les dé la unción de los enfermos. No esperemos, queridos hermanos, que la persona ya se esté muriendo y después decir, miren, necesitamos la confesión o necesitamos la unción de los enfermos. No. Lo podemos pedir y es un sacramento que está a nuestro alcance. ¿Y cuántas veces podemos recibir? Cada vez que nosotros estemos enfermos, este sacramento es válido. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, es válido mientras la hostia esté como materia. Una vez ya no esté como materia, ya no es válido. Algo así. O por ejemplo, la confesión. La confesión es válida mientras nosotros nos estemos confesando, mientras nosotros somos fieles a lo que decimos, pero sabemos que siempre pecamos y por lo tanto volvemos a la confesión nuevamente. En este caso, nosotros mientras estemos enfermos, podemos pedir la unción de los enfermos. Y si nos sanamos, qué bueno. La próxima vez que nos enfermemos, no podemos decir, no, es que ya recibí la unción, ya no puedo pedir otra vez. Bien, sí se puede. Es algo muy doctrinal que debemos tomar en cuenta. El ungir o aplicar el aceite a la persona sobre la cabeza o el cuerpo de una persona en la antigüedad se hacía por varias razones. Por la hospitalidad o del aseo habitual, los enfermos o heridos eran ungidos con aceite como medicina. No obstante, también se llevaba a cabo
unas funciones por razones sagradas. Por ejemplo, bajo la ley de Moisés se utilizaba el santo aceite de la unción. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 40:15. Los profetas, en el caso de ellos, pues eran ungidos y consagrados. En este caso, cuando se unge con el aceite a un enfermo, se nos está diciendo que se le está dando la absolución, se le está dando también la oportunidad de consagrarse ante Dios. Podemos mencionar así, antes de partir a la casa del Padre, si fuera el caso, ¿verdad? Algo que todos no deseamos, ¿verdad? Queridos hermanos, este sacramento, que es un sacramento de curación, nosotros debemos ponerle un poquito más de importancia. Al parecer es un sacramento de los últimos días, pero no es así. Tratemos de buscar este sacramento cuando nosotros podamos, cuando estemos enfermos, démosle una importancia. No es un sacramento de la última oportunidad o de la segunda oportunidad, no es así. O como la confesión. Por ejemplo, una persona que toda la vida pasó haciendo malas cosas y le dijeron muchas veces, mira, acércate a la iglesia, venite con nosotros, haz tu bautismo, haz tu primera comunión, recibe el sacramento del matrimonio o acércate a la oración. Y nunca hizo caso, al contrario, siempre fue rebelde, rechazó a la iglesia, siempre tuvo mala fama y de repente se enferma y pide la unción de los enfermos. De repente muchos dicen, sí está bien que Dios es misericordioso, sí, es cierto, queridos hermanos, sí es cierto, pero no tomemos los sacramentos como una segunda oportunidad o como segunda opción. No pensemos eso. Tomemos las cosas con mucha seriedad, que Dios se manifiesta a través de estos canales de gracia. Dios llega a nuestros corazones a través de esto. Y de hecho tenemos múltiples ejemplos. En el caso personal, pues he tenido muchas experiencias de estas. Por ejemplo, en una comunidad donde estuve haciendo pastoral hace unos años, recordaba de una persona que estaba muy enferma, llegó el padre, le dio la unción de los enfermos y el siguiente día ya se había curado, se había sanado. Y uno dice, ese sí es un milagro, ¿no? Y los milagros sí existen, claro que sí, se curó. O la otra vez que el padre le dio la unción de los enfermos, le dio la confesión, incluso le dio la comunión. Solo después de comulgar, pues partió a la casa del Padre, que es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces nuestra alma es quien pelea con nosotros muchas veces. Una persona pasa un día agonizando, pasa 2 días, como que el alma, el espíritu no se quiere desprender de nuestro cuerpo, porque siente que hay algo que necesita una purificación, necesita una gracia, y a veces solo espera que se le llegue esta gracia a través de este sacramento de la unción de los enfermos para recibir el último suspiro, ¿verdad? Que es algo muy normal. Así que, queridos hermanos, para mí ha sido un gusto en compartir este tema con ustedes de la unción de los enfermos. Sabemos que ahorita tenemos muchas enfermedades que nos circulan. Yo les animo para que estemos siempre atentos, ¿verdad? Las personas que nos visualizan. En el Evangelio de San Mateo también nos explica, por ejemplo, Jesús, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y muchos le preguntarán, Maestro, ¿en qué momento te vimos con hambre? ¿En qué momento te vimos en la cárcel o con sed y te dimos de comer? Y Él nos dirá, cuando ustedes hicieron algo semejante con uno de los pequeños, de los necesitados, a mí me lo hicieron. Queridos hermanos, tomemos en cuenta eso, este texto, y busquemos siempre
la misericordia de Dios, busquemos a las personas necesitadas para darles un poquito de ayuda y ojalá que nuestro corazón sea más sensible. Queridos hermanos, para mí ha sido un gusto en compartir con ustedes este tema. Nos vemos hasta la próxima.